¿en qué se basan los defensores de la doctrina de la Trinidad para que tengan alguna forma de aceptación en este momento o desde siempre? Primordialmente hay tres testigos que ellos usan. Vamos a verlos. Ellos usan tres testigos. En el Antiguo Testamento uno, que es Génesis 1:26, y en el Nuevo Testamento utilizan dos testigos que son Mateo 28:19 y en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 7. Vamos a revisar estas tres. El primero de ellos es Génesis 1:26, que nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dicen los trinitarios que aquí Dios está hablando en plural. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ciertamente aquí hay un punto bastante controversial. Vamos a analizarlo. Elohim era la forma nominal con lo que se conocía a Dios en el principio, y es un plural que significa dioses. Ocurre que en aquella época en que Moisés escribió Génesis, era común en los territorios escuchar mencionar a Dios de una manera no conocida, pues era, digamos, era el término común en el que todos los pueblos llamaban a Dios, era Elohim. Y ciertamente era el plural del término El, que significa Dios. Elohim era dioses. Y Moisés había aprendido esta forma de llamar a Dios. Moisés no conocía el nombre de Dios. Y él pues simplemente lo que hizo fue utilizar un término que era común en esa época para todos. En el comienzo, pues como venimos diciendo, a Dios se le conoció como Elohim y también Eloha. Y como hemos dicho, era un término usado muy comúnmente entre los pueblos, no para designar al Dios Todopoderoso, sino para designar a su Dios, al Dios de cada región, al Dios de cada zona. Nos dice un escrito muy importante, dice la etimología de estos nombres, o sea, de Elohim o Eloha, o términos, generalmente se considera incierto, pero lo más probable es que provienen de una misma raíz, que tenía que ver, el nombre tenía que ver con un ser fuerte, poderoso, o también tenía que ver con el liderazgo, es decir, el líder supremo sobre todas las regiones, pues sobre las regiones. Ahora, ¿por qué Moisés usó Elohim? Pareciera ser muy probable que el uso del término Elohim no haya estado asociado con el que fuesen varios dioses en uno solo, es decir, con el número, sino con el poder, la autoridad o la preeminencia que tenía el Dios al cual se estaba refiriendo. El escritor, o sea, Moisés, buscaba que Dios fuese resaltado, que estuviese por encima de todo, y por ello prefirió usar el término Elohim asociado, como hemos dicho, con autoridad, con liderazgo y también con poder. No quería, en todo caso, Moisés referirse a la circunstancia de varios dioses en uno solo, sino al hecho de que al Dios al cual él se estaba refiriendo era el Dios supremo, el Dios líder, el Dios poderoso. Conviene hacerse la pregunta acerca de cuán elevado, cuán grande, como medida de cantidad, era el conocimiento que Moisés tenía de Dios. Y conviene hacerse esta pregunta porque ciertamente de Génesis 1:26 se ha desprendido una doctrina muy poderosa que mantiene al mundo, digamos, cautivo. Vamos a usar esa palabra, mantiene al mundo cautivo, que es la doctrina de la Trinidad. Lo mantiene tan cautivo que la utiliza la Iglesia Católica y también la Protestante. Y esta doctrina dice que hay tres personas
que son parte de la deidad y que ellas son independientes la una de la otra y que no se sujetan, es decir, no están bajo autoridad ninguna de la que le precede. Este es el tema focal, el punto fundamental de lo que estamos analizando. Una cosa que tenemos que considerar es que Moisés, aunque era hebreo, sin embargo no fue educado en el pueblo hebreo. Él fue educado en Egipto bajo tutores de esa nación. Y en consecuencia, siendo que el Dios de Egipto no era Yahweh, Dios Todopoderoso, sino otros dioses, dioses falsos. Entonces, y además, y esto es muy importante, ellos tenían un gran panteón de dioses. La palabra Elohim sería usada con mucha frecuencia en la religión egipcia y en consecuencia sería esta la que le sería enseñada a Moisés a lo largo de toda su vida, habiendo sido criado en el pueblo egipcio. Así que para Moisés no era extraña la palabra de Elohim, era una palabra que para él significaba Dios poderoso, Dios líder. Y ciertamente, aunque era el plural de otra palabra, a lo mejor para Moisés no tendría tanto valor este hecho. Es probable que así sea, ¿no? Que no tuviese tanto valor el hecho de que fuesen varios dioses, porque, como digo, era común en el pueblo egipcio el tener una múltiple cantidad de dioses. Los otros dos testigos, como hemos dicho, están en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Mateo 28:19. Mateo 28:19, según la versión de la Reina Valera 1960, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es, es un versículo muy poderoso que le da, que sostiene, tiene fuerza para sostener la tesis de un Dios que es tres personas en uno solo, dado que incluyen como señal de obediencia a aquel que va a ser bautizado, que lo haga en el nombre, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este punto yo tengo acá una observación que hacer, porque acá no dice en ninguna parte bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de cada uno de ellos. Eso no lo dice acá. Si fuesen tres dioses independientes, como nos quiere hacer entender la Iglesia Católica, deberíamos entonces independizarlo también en cuanto al propósito del bautismo y decirnos que sean bautizados en los nombres del Padre, en los nombres del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este punto también conviene decir acá que así como el Padre tiene nombre y el Hijo tiene nombre, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no se le conoce con ese nombre. Espíritu Santo no es un nombre, es simplemente la naturaleza de él. Su naturaleza es ser Espíritu Santo. Pero lo que nosotros encontramos en otros escritos que no son los del patrón que nosotros acostumbramos a analizar, que son el de las Sociedades Bíblicas Unidas, el de estas editoriales conocidas. Cuando vamos a otros elementos de análisis, otros escritos, vamos a ver que hay cierta diferencia y ya no se hace en cuanto a ya no se incluye pues acá unos multidioses, sino se incluye al único y verdadero Dios. También es importante señalar acá, si fuese el caso de que el escritor de Mateo 28:19 realmente escribió tal cual como está acá, que se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hemos dicho ya previamente, acá no se dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre, dando a entender con esto que hay un solo nombre que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto que parece que no se dan cuenta los promotores de la idea trinitaria,
de que acá no se está hablando de varios nombres, sino de un solo nombre. Ahora, ¿cuál sería ese nombre? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen otros escritos. En la Biblia Tanaj, la Biblia hebrea, en Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y haced talmidim, o sea, discípulos, a todas las naciones, haciendo mikvah entre ellos en mi nombre. Mikvah es inmersión, haciendo inmersión a ellos en mi nombre, es decir, bautismo, ¿no? En mi nombre, dice en mi nombre. Parece que realmente en el texto original debió haberse dicho en mi nombre y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor Yeshua está enseñando que es en su nombre en que debe ser hecho el bautismo, entonces los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no tienen que aparecer y deben haber sido añadidos con intencionalidad. El Señor dice, según la Biblia Tanakh, Biblia hebrea, dice, haciendo mikvah, inmersión, a ellos en mi nombre, es decir, en el nombre de Yeshua. Ese es su nombre. Si lo analizamos desde este punto de vista, el nombre de Yeshua encierra, en el nombre encierra también al Padre y al Hijo. En consecuencia, tendría sentido el texto de que, o la idea de que fuesen bautizados, de que el bautismo fuese en el nombre del Señor, aunque se incluyan los tres elementos ya mencionados, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están incluidos en el nombre del Señor Yeshua. Esto es lo importante acá, entender esto, que pudiéramos tener claro este punto. La Biblia israelita nazarena dice, vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándoles en mi nombre. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parece, según la Biblia israelita nazarena, que el Señor cuando les dio esta instrucción, finalizando su ministerio recogido por Mateo, era que fueran y bautizaran, sumergieran a las personas en su nombre. Esto es muy interesante, es muy importante porque la figura del bautismo, según nos muestra, por ejemplo, el capítulo 6 de Romanos, está basada en la vida del Señor Yeshua y también en lo que significó su muerte y su resurrección. El Señor vivió una vida santa, vivió una vida sin pecado. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Él tomó todo el pecado de toda la humanidad para sí mismo. Y cuando el Señor acudió al comienzo de todo esto, allá, que según nos relata Mateo, por ejemplo, cuando el Señor acudió al río Jordán, porque Juan estaba bautizando en aquel lugar, Juan el Bautista, Juan le dijo, necesito yo ser bautizado por ti, mas tú vienes a mí. Y entonces el Señor le dijo, deja ahora, porque conviene que se haga toda justicia. ¿Qué es toda justicia? Bueno, que el Señor iba a dar ejemplo en su bautismo de lo que tenía que hacer la humanidad entera. Él fue no con sus pecados, sino con nuestros pecados, porque el Señor no tenía pecados, Él tenía eran los nuestros. Fue al río Jordán y fue bautizado por Juan. Él se sumergió en el agua y volvió de nuevo a salir. La palabra dice que saliendo del agua el Señor vio el Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma y en consecuencia él estaba dando ejemplo a la humanidad entera. Entonces, eh, él estaba haciendo los pasos que son necesarios, que se demuestran en el bautismo por agua. El primer paso que es la renuncia a la vida pecaminosa, que es cuando se va a morir, se va a hacer morir la carne para que no tenga más, no viva más por el pecado. Luego viene la inmersión, que es cuando se asume que está muerto. Es cuando el Señor estuvo enterrado 3 días y en esos 3 días hizo lo que las escrituras dicen que Él hizo. Y luego viene la resurrección,
que es cuando se sale del agua, y esa resurrección el Señor la vivió en sí mismo y nos dio demostración de que Él había resucitado. Así que en el nombre de quién tenemos que bautizarnos. Bueno, en el nombre de aquel que fue bautizado por nosotros, el primero en ser bautizado, que dio ejemplo con su vida, dio ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor. De manera que Él está dando la instrucción a los apóstoles y le está diciendo, vayan por el mundo y bauticen a las personas, sumérjanlas en mi nombre, dice Él, en el nombre de Yeshua, porque en el nombre de Yeshua es donde hay salvación. Y el bautismo representa ese lavamiento, representa esa renovación, representa ese nuevo nacimiento que es solamente a través de la obra del Señor Yeshua se puede lograr. La Biblia Kitbe HaKodesh, la Biblia Kitbe HaKodesh, Biblia original, dice, por tanto, vayan y haced talmidín en todas las naciones, haciendo inmersión, es decir, bautizándoles a ellos en mi nombre, o sea, en el nombre de Yeshua, y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del Olam Hase, es decir, del mundo. Este texto también, la Kitbe HaKodesh, Biblia original, también nos da testimonio de que el Señor no dijo nunca bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que Él fue muy claro en que debían ser bautizados en su nombre. Así que ya hemos desmontado dos textos que son usados por los trinitarios para apoyar su tesis de la Trinidad. Vamos a ver el tercero. El tercero está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso está incluido en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Este texto también es citado por los trinitarios para apoyar su doctrina de la Trinidad. Y quizás haya sido esta expresión atribuida al apóstol Juan la que haya dado mayor legalidad teórica al concepto de la Trinidad, pues esta podría haber justificado la doctrina trinitaria que se vio apoyada también por el uso de Moisés con la expresión Elohim, sin duda alguna. Sin embargo, vamos a ver la opinión que algunos estudiosos sostienen sobre este versículo en particular. Por ejemplo, el comentario bíblico Moody dice, el texto en este versículo debería decir, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El resto del versículo es espurio, dice. ¿Qué significa espurio? Vamos a ver acá. Espurio significa que es falso, ilegítimo o no auténtico. Sigamos. Ni un solo manuscrito contiene la añadidura trinitaria antes del siglo XIV y nunca se cita el versículo en las controversias trinitarias en los primeros 450 años de la era cristiana. Los tres testigos son el espíritu, el agua y la sangre. Por su parte, el comentario exegético explicativo de la Biblia de Jamieson, Fawcett y Brown dice, los únicos manuscritos griegos que sostienen en alguna forma las palabras son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, son el Montfortianus de Dublín, copiado de la Vulgata, el Rabianus, copiado del Polígloto Complutense, cuyo texto aparece en el borde y fue escrito a mano, y el Otovianus, copiado del latín, acompañante. Los manuscritos más antiguos de la Vulgata lo omiten, siendo el Wissemburgense del siglo VIII el más antiguo que los contiene. Como podemos ver acá, los textos que contienen esta porción que hemos citado arriba, la que dice, son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Este texto fue añadido posteriormente y el más antiguo es del siglo VIII, lo cual es muy cercano a nosotros acá. El texto de los que dan testimonio en el cielo fue, según Jamieson Fausset y Brown, añadido a finales del siglo VIII en la Vulgata latina. Otra opinión interesante está en el manual bíblico de Unger, que dice acerca de 1 de Juan 5:7. El versículo 7 no aparece en los mejores y más antiguos manuscritos y debe ser omitido. El testimonio de la persona y de la obra del ungido es triple y consistente. Por lo tanto, hay 3 testimonios: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Todos parecen creer que lo que realmente decía el versículo era que hay 3 testigos, que son el espíritu, el agua y la sangre. Estos son los que dan testimonio de la obra del Señor Yeshua, y por eso es tan importante que consideremos la obra del Señor para el análisis de lo que se tenga que hacer acá. La razón por la cual concuerdan es que los 3 aparecen en el momento en que la persona de Yeshua como hombre debía necesariamente ser reforzada por el testimonio de arriba. Sin embargo, los 3 dan testimonio a los hombres, no a los ángeles, no a los que habitan en los cielos. El testimonio es necesario para que sea dado a los hombres. Algunos estudiosos sostienen que los 3 fueron ubicados al comienzo y al final de la obra del Señor Yeshua. Es decir, al comienzo porque digamos, era necesario reforzar la obra que estaba a punto de comenzar. Y al final, para dar una determinación concluyente necesaria que ayude a reforzar toda la obra que el Señor había hecho. Veamos, al comienzo de toda la obra del Señor Yeshua, se nos dice que Él fue bautizado por Juan. Y el Señor fue sumergido en el agua, y porque el río Jordán es un río caudaloso, no fue rociado, sino fue sumergido en el agua. Y cuando Él salía del agua, vio que el Espíritu Santo descendía sobre Él. Al comienzo de su obra, al comienzo de su ministerio, tanto el testimonio que él está dando, porque Él le dice a Juan, deja ahora, porque conviene que se haga toda justicia. Él está dando un testimonio de obediencia siendo bautizado en agua. De hecho, Juan el Bautista reconoció delante de todo que él bautizaba en agua para arrepentimiento, pero que detrás de él vendría uno que bautizaría en fuego y en el Espíritu, o en el Espíritu Santo y fuego. Este era el Señor. Así pues que la obra de la agua para confirmar el trabajo o el éxito de lo que el Señor vendría a hacer acá en la tierra es ineludible. El Señor empezó su ministerio siendo bautizado en agua, pero también al comienzo de su ministerio el Espíritu Santo descendió sobre él, dando testimonio al Espíritu Santo a todos los hombres, porque entendamos que este es un testimonio para los hombres, tanto el agua como el Espíritu son testimonios para los hombres, de que esa obra que se estaba comenzando en ese momento estaba siendo respaldada por Dios y que era un testimonio para todas las naciones. Luego vendría el tercer testigo, que es la sangre. Esto fue al final del ministerio del Señor, cuando ya estaba a punto de partir. El Señor fue herido de una manera extraordinaria, comenzando por la cabeza, le fueron clavadas unas espinas que tenían un largo de más o menos unos 6 centímetros, que se introdujeron en su cabeza, pero además él fue golpeado con una vara, fue sometido a latigazos con unos látigos que tenían varias cintas, con un látigo que tenía varias cintas y cada cinta terminaba en una punta de hierro en forma de garfio que se encajaba en la espalda y rasgaba cada vez que el verdugo alaba el látigo, rasgaba la piel del Señor, y esto fue hecho 39 veces. Además de esto, él fue lanceado a un costado, se le abrió un costado, le fueron perforadas las manos y los pies
de tal manera que el Señor, todo su cuerpo terminó ensangrentado, como tenía que ser, porque su cuerpo somos nosotros. De manera que esa sangre que Él derramó en su cuerpo de una manera física, también fue absorbida por nosotros de una manera espiritual, porque la palabra es muy clara cuando dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. Entonces, lo que quiere decir el análisis que estamos haciendo es que fue introducido un texto en primera de Juan 5:7. Lo que pretendía Juan al decir aquello era que tres daban testimonio en la tierra, tres, tres testimonios provenientes del cielo, lo hacían en la tierra con los hombres que estaban acá, y estos eran el agua, el espíritu y la sangre. Así que estos tres elementos quedan desmontados, ninguno de ellos es válido, todos ellos fueron manipulados para que dijeran lo que nosotros leemos ahora en nuestra Biblia, pero que originalmente no era así.